Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocentes del delito de peculado a Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación, y a otros 3 procesados por el caso SECOM. Junta Electoral del Guayas confirmó la inscripción de Daniel Salcedo, detenido por supuesta delincuencia organizada, como candidato a asambleísta provincial por Fuerza Ecuador. Presidente Lenín Moreno extendió el estado de excepción en las cárceles del país. Medida será por 30 días más. Aumentan casos de sicariatos. 3 personas fueron asesinadas bajo esta modalidad en las últimas horas. Insólito. Niña de 8 años de edad se baña con una serpiente pitón de 4 metros de largo. Así empieza la noticia. Emisión estelar. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Hoy nos acompaña Julio César Saona. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Adriana, amigos televidentes, buenas noches. Comenzamos con el desarrollo de esta jornada informativa. Así es, y muy atentos porque más adelante aumentan sicariatos en el país. Uno de los últimos casos se registró en Manabí. Los detalles en instantes. De no creer, una niña de 8 años de edad se baña con una serpiente pitón de 4 metros a la que tiene como mascota. Esto se lo contamos en pocos minutos. Iniciamos con el desarrollo de la información. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocentes del delito de peculado a Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación, y a otros 3 procesados por el caso SECOM. La Fiscalía General del Estado anunció que apelará a este fallo. La audiencia de juzgamiento en el caso denominado SECOM por el delito de peculado concluyó este lunes. Con el voto de mayoría de los jueces Iván León y Daniela Camacho, Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación en el periodo de Rafael Correa, que actualmente estaría en Venezuela, fue declarado inocente. Los magistrados determinaron que la prueba de fiscalía no probó la existencia de un mal uso de recursos públicos para beneficio propio o de terceras personas. Con esa decisión también se declaró la inocencia del ex subsecretario de Comunicación Pablo Llanes, el exfuncionario de la SECOM Galo Pacheco y el ex proveedor de esa entidad Carlos Bravo. Además, se dispuso el levantamiento de toda medida personal. El juez Iván Saquicela no estuvo de acuerdo. En su voto de minoría considera que sí se cometió peculado y la responsabilidad de los procesados. En febrero de 2018, la Contraloría General del Estado emitió un informe con responsabilidad penal relacionado con los procesos de contratación y realización de sabatinas que vinculaba a varios funcionarios de la SECOM y contratistas. Fue en ese mismo año que se formuló cargos contra Alvarado por peculado. Se le ordenó medida cautelar de usar dispositivo electrónico y prohibición de salida del país. Sin embargo, el exfuncionario se retiró el grillete y fugó del Ecuador. La Fiscalía General del Estado anunció que apelará cuando se notifique el fallo por escrito. Informó Priscila Cadena. Más adelante, de no creer, niña de 8 años de edad se baña con una serpiente pitón de 4 metros a la que tiene como mascota. Se lo contamos en pocos minutos. Ahora les contamos que la Policía Nacional decomisó en Loja gran cantidad de droga que tenía como destino el mercado interno y también Perú, así como Chile. 2 personas fueron detenidas. La Policía Nacional realizó un operativo en el cantón Macará de la provincia de Loja, en donde logró decomisar gran cantidad de alcaloide. En el operativo se detuvo a 2 personas de nacionalidad ecuatoriana. Adicionalmente se incautó un arma de fuego, el vehículo, 2 teléfonos celulares y 38 armas de municiones de diferente calibre. El alcaloide tendría un valor de $500,000, evitando de esta manera que sea distribuido. Este sería ya, como lo dijo mi coronel, el 5º operativo de esta magnitud que se ha realizado en la provincia. En lo que va del año vamos incautando alrededor de 3 toneladas de marihuana. La ruta del alcaloide sería la siguiente. Habría ingresado por la frontera norte hasta llegar hasta la frontera sur, queriendo pasar a los países de Perú y Chile.
quitar del mercado más de 1 millón de dosis que iba a ser transportada hacia el mercado chileno a través de la ruta terrestre por Perú. Son 508 paquetes envueltos en cinta de embalaje que luego del análisis químico dio positivo como marihuana. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y un hombre de 42 años de edad fue asesinado dentro de su vehículo en Jaramijó, provincia de Manabí. Sicarios en moto lo interceptaron cuando salía del garaje de su vivienda y le dispararon por 13 ocasiones. El hecho violento quedó registrado en cámaras de seguridad. Veamos. Con una ráfaga de balas, sicarios asesinaron a un hombre dentro de su vehículo en Jaramijó, provincia de Manabí. Los victimarios a quemarropa por la ventana del conductor realizaron 13 detonaciones en contra de Pedro Manuel Falconi Bravo, de 42 años de edad. Tras el ataque, sus victimarios huyeron en una motocicleta mientras la víctima fue trasladada hasta una casa de salud donde falleció a causa de 8 disparos que recibió en la cabeza y otras partes del cuerpo. Asustado porque nuevamente comienza el sicariato aquí en lo que es la provincia de Manabí, en especial en Manta. Y hay que estar, dice uno, atento porque uno nunca sabe. Mire lo que pasó hace varios días atrás y nuevamente parece que el sicariato está al acecho. En la escena, agentes de criminalística y INASEC levantaron más de una docena de indicios balísticos calibre 9 milímetros. Además, verificaron las cámaras de seguridad que grabaron el ataque al estilo sicariato. Los indicios se encontraron junto al vehículo, ¿no? Las balas se encontraron a una distancia aproximada de unos 5 a unos 6 metros junto a una vivienda. Se encontraba cerca al vehículo. El crimen de este dueño de una embarcación pesquera es la cuarta muerte violenta que se registra en los últimos 4 días en el distrito Manta, que abarca los cantones de Montecristi y Jaramijó. Bueno, al parecer, según con la violencia que actúan, se presume que es un ajuste de cuentas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Por otra parte, 2 hombres fueron asesinados en las últimas 24 horas en el Cantón Durán, provincia del Guayas. En uno de los casos, la víctima fue apuñalada por un vecino, quien fue detenido horas después en su domicilio. La primera muerte se produjo a las 8 de la noche del domingo en la cooperativa Nueva Luz, en el sector La Herradura, en las afueras del Cantón Durán. Suavemente, boca abajo. El supuesto asesino fue sacado de su habitación, donde se encontraba oculto en medio de 2 colchones. A pocos metros, la policía encontró un cuchillo ensangrentado con el que habría victimado a un vecino. Un ciudadano se había acercado a este ciudadano supuestamente a reclamarle por un posible robo que había tenido como amenazas, algo así anteriormente. Entonces ahí se produce una riña entre los dos, saca un arma cortopunzante y le propina una puñalada al tórax. El sujeto fue identificado como Ángel Pem, alias El Dengue. Registra antecedentes penales. Tiene 2 por robo, una por tenencia de arma. Ellos no respetan a nadie, esa gente del criminal no respetan a nadie. Consideró que era su vecino. A nadie, ellos no respetan a nadie. Cuando ven una persona lo que se preocupan es porque les den la plata porque son viciosos. La víctima, Juan Pedro Choto Yuquilema, de 36 años, era muy querido en el sector donde trabajaba como comerciante. Porque él venía con su hija, la niña se me acerca, vecino, él tiene un cuchillo. Ya lo que yo acerco, el señor ya se venía como cayendo, desmayado. Ahí fui que yo lo cogí en mis brazos. Lo apuñaló frente a la pequeña. Lo apuñaló frente a la niña. Horas después, cerca de la 1 de la mañana de este lunes, se registró un segundo crimen. Ocurrió durante una fiesta realizada en el recinto La Delicia, en el sector conocido como Las Cisternas, en la vía Durán-Yaguachi. En este caso, la víctima recibió 2 disparos por parte de un sujeto que actuó motivado por los celos. En ese lugar habían estado aproximadamente 30 personas. En eso viene un sujeto con un arma de fuego y le propina varios disparos. Según versiones de las personas que estuvieran ahí, dice que posiblemente sea un tema emocional, un tema sentimental. Posiblemente este ciudadano estaba tratando de cortejarle a la otra persona, a una persona que ha sido casada. Estos ciudadanos, también algunos que estuvieron en esa fiesta, también tienen antecedentes. 3 personas fueron retenidas también el día de ayer para que den su versión. En lo que va del 2020 en Durán se registran 42 asesinatos, 24 más que en el año anterior.
Informó Jorge Salazar. Un adolescente de aproximadamente 16 años de edad murió tras ser acribillado en la cooperativa Granada en el Guasmo Norte, en Guayaquil. Una mujer resultó herida. Según moradores del sector, 2 sujetos en motocicleta le propinaron 10 balazos para luego huir del lugar. La Policía Nacional investiga este caso. Ahora les contamos que durante los últimos días los crímenes violentos se han incrementado en la zona 8. Según las autoridades, la disputa por territorio sería el móvil de los asesinatos. Echamos los 10 tiros, ¿no? Y cuando nos asomamos ya un flaco lo remató en el piso ahí. No, que le habían disparado unos chicos ahí. 4 disparos escucharon. Es una historia contada de distintas maneras, pero al fin y al cabo siendo exactamente lo mismo. Los disparos interrumpiendo la tranquilidad y lo cotidiano del día. Y que ya no es sorpresa ver el cuerpo sin vida de una persona en la calle. Se trata de los casos de sicariato que se generan a diario en la zona 8, es decir, en las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón. No, yo vengo a mi puesto de trabajo y escucho yo disparos. Vengo para acá y veo el cuerpo, pero todos hablan de chulquero. Pero parece que debía dinero, porque lo agarran colombiano. Durante las últimas semanas se ha visto un incremento de este tipo de actos violentos y por ello la policía pone en marcha distintos operativos e investigaciones. Ya se tiene una hoja de ruta, es decir, la motivación de los delincuentes para cometer estos hechos. Los eventos de violencia que nosotros hemos identificado bajo esta modalidad de pelea entre grupos delictivos tiene un entendimiento claro, que es la utilización del arma de fuego, la lucha en territorio y características claras de lo que es la violencia como medio de dar un mensaje. Según el jefe de la DINASEP de la zona 8, hay puntos claves en donde se desarrollan estos asesinatos, es decir, ya están identificados. Claro, son los aledaños a las rutas fluviales, Playita del Guasmo, Puerto Lisa. Tenemos nosotros en Esteros, cerca de lo que es el puerto, tenemos nosotros lo que es el suburbio, donde se acumula justamente nuestros eventos de violencia, y tenemos un efecto reflejo en lo que son las problemáticas del Distrito Sur con el Distrito Durán. A pesar del territorio están lejos, están directamente relacionadas. Informó Julio César Sabo. Y más adelante, de no creer, niña de 8 años de edad se baña con una serpiente pitón de 4 metros a la que tiene como mascota. Se lo contamos en pocos minutos. Además, un partido de indoor fútbol fue interrumpido por un sujeto quien realizó varios disparos con un arma de fuego. Un video aficionado captó el suceso ocurrido en el sur de Guayaquil. Jugaban tranquilos al indoor fútbol durante la tarde del domingo. Repentinamente ocurrió esto. El suceso se registró en esta cancha situada en la ciudadela La Sopeña, al sur de Guayaquil. Venden así drogas, por ejemplo hay fumones, pandilleros. Yo salía en la tarde, ya no puedo salir en la tarde. Por increíble que parezca la situación, nadie resultó herido. Que era para asustar a alguien, porque no creo que haya sido a matar, porque si no le hubieran dado a alguien, con 12 balazos no hubieran dado a alguien. Tras estos acontecimientos, los habitantes y peloteros de la zona optaron por no salir de sus casas. El temor los obliga a permanecer encerrados. No quieren que se repitan los hechos registrados en otros puntos de la misma zona 8, donde la bala ha cobrado vidas de quienes permanecen reunidos en estos espacios de recreación. Iban en una moto, eran 2, creo. Informó José Morales. El presidente Lenín Moreno extendió el estado de excepción en las cárceles del país en el marco de las medidas de su gobierno para reducir la violencia en los centros de reclusión. A través del decreto 1169, el presidente de la República, Lenín Moreno, renovó por un mes más, es decir, 30 días, el estado de excepción en el sistema penitenciario a nivel nacional. Así se dispone la movilización hacia los centros de privación de libertad del SNAI, de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Por cuanto el informe
que fue entregado al Servicio Nacional por parte de Fuerzas Armadas ha llegado con muy poco tiempo de antelación para buscar las alternativas que necesitamos tomar. Por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, se indicó que desde la aplicación del estado de excepción se ha realizado una gran cantidad de operativos con resultados. Hasta el momento, los 455 operativos realizados nos dan como resultado el decomiso de sustancias prohibidas al interior de los centros de privación de armamento. El pasado 11 de agosto, el primer mandatario Lenín Moreno adoptó esta medida para frenar los actos violentos suscitados en el interior de las cárceles. Señor presidente, el cambio estructural directamente para las Fuerzas Armadas se agarra y se ponga para ver si le entramos a alguna parte de la justicia. El director del SNAI recordó que se han enviado protocolos al COE Nacional para retomar las visitas a los centros carcelarios, informó Adriana Peralta. En otro tema, la Junta Electoral del Guayas confirmó la inscripción de Daniel Salcedo, detenido por supuesta delincuencia organizada, como candidato a asambleísta provincial por Fuerza Ecuador. El presidente del organismo, Julio Candel de la Gasca, señaló que los informes jurídicos sobre las calificaciones de las candidaturas registradas serán entregados este miércoles. Jorge Escobar enseguida con los detalles. Daniel Salcedo quiere ser asambleísta y parece es un asunto de fe. Nadie sabe cómo, pero logró inscribirse 30 minutos antes de que termine el plazo. No existe en el Código de la Democracia algún artículo que diga que un ciudadano pueda ser eliminado de la lista de candidatos inscritos por tener algún proceso judicial. Por eso es que estamos siendo prudentes y queremos revisar todo el expediente. El Código de la Democracia exige que las precandidaturas designadas en primarias deben ser aceptadas de manera personal e indelegable ante la autoridad. De eso Julio Candel está consciente, pero sobre todo... Si un candidato X participó en primarias, ese candidato X debió haber presentado su renuncia, que el Consejo Nacional Electoral esté informado de que hay una renuncia y por ende se va a presentar un cambio. Entonces, esos son algunos de los parámetros que vamos a tomar en cuenta. En el caso del señor Salcedo, entonces, quien originalmente dimitió a su postulación. Nosotros estamos a la espera del informe técnico jurídico, preferiría no anticipar el criterio. Buscamos una versión de Viviana Borja Mancheno de la agrupación política Fuerza Ecuador para conocer bajo qué circunstancias se logró inscribir la candidatura de Daniel Salcedo, quien se encuentra detenido en la cárcel del Inca en la capital. Sin embargo, dijo que no estaba autorizada para dar ningún tipo de declaración. Anticiparon la emisión de un comunicado de prensa, pero hasta el final de esta edición no hubo nada. Según la Junta Electoral, este miércoles difundirán el primer informe de la calificación de candidaturas, informó Jorge Escobar. La inscripción de varios ciudadanos con procesos penales pendientes ha generado un gran debate en la ciudadanía que rechaza la apertura legal de estas aspiraciones. La indignación creció en la opinión pública luego de que se conociera la inscripción de Daniel Salcedo como asambleísta por la provincia del Guayas por el partido Fuerza Ecuador, el mismo que acoge la candidatura de Abdalá Bucarán como asambleísta nacional. Esto sí sería un ataque directo a la conciencia pública. No podemos permitir que a un señor que tiene tantos procesos penales, el Estado le dé dinero para que saque cuñas. Que buscan estos señores, en definitiva, en el sector público a través de las elecciones, no es nada más que una forma de obtener dinero. Pero no son los únicos casos. Karina Arteaga, la legisladora manabita acusada del cobro de diezmos a sus ex colaboradores que guarda prisión domiciliaria, aspira a reelegirse. Su inscripción se la realizó por el partido Podemos. La ley fue muy generosa. Antes, en la constitución anterior, era que la persona que haya sido llamada a juicio no podía ser candidato. Ahora la Constitución dice que solo quien tenga sentencia ejecutoriada. Y es que justamente estas candidaturas, aunque sean legales, se critica su legitimidad. Este es un remedio de democracia que lo único que está haciendo en definitiva es ponernos en una carretera asfaltada hacia Caracas. Es por ello que se hace un llamado de atención a la revisión de la norma, pero también este llamado de atención va para la sociedad. Mentalmente nos fuimos creando para aceptar que puedan hacer obra quienes están en el gobierno, pero que se roban, eso no importa.
Aunque escandalosas, estas candidaturas aún no están en firme, por lo cual la sociedad está vigilante del trabajo del Consejo Nacional Electoral. Que es la sociedad la que impide que se llegue a concretar estos procesos en que se confunde claramente la inmunidad que podría estar, de la que estaría dotado un candidato, con la impunidad que pueda venir a tratar de evitar procesos legales. Informó Carolina Basante. Y se reinstaló la audiencia de juzgamiento por el caso Singue, en el que se investiga un presunto delito de peculado por una adjudicación aparentemente irregular del campo petrolero. Por este caso se procesa al ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Carlos Pareja Yanuseli, Wilson Pastor y otras 12 personas. Tras 7 meses de suspensión por la pandemia, se reinstaló la audiencia de juzgamiento por el caso Singue. La diligencia inició la mañana de este lunes en la Corte Nacional de Justicia. Se investiga un presunto delito de peculado por una adjudicación aparentemente irregular del campo petrolero Singue ubicado en Sucumbíos durante el año 2012. Están siendo procesadas 15 personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass, que actualmente se encuentra recluido en la cárcel de La Tacunga, que con este proceso sumarían 3 en su contra. Jorge Glass de Espinel no ha suscrito contratos con ninguna empresa petrolera en representación del Estado ecuatoriano. Jorge Glass de Espinel tampoco así ha aprobado los informes como comisión evaluadora de los requisitos. Únicamente estaba supeditada sus funciones al desempeño en el cargo ministerial. La investigación se basa en el informe con indicios de responsabilidad penal realizado por la Contraloría General del Estado, donde se determinó que se incumplieron los requisitos legales necesarios para que se adjudique el campo de crudo a 2 consorcios. Otro de los acusados es el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli. Su defensa acudió a la diligencia. No fue parte el ingeniero Carlos Pareja Yanuseli de la adjudicación del campo. La Fiscalía se equivoca al momento de tomar en cuenta un examen de Contraloría. Quienes también se hicieron presentes fueron Silvana Pastor, hija del exministro Wilson Pastor, los 2 procesados, y su abogado Juan Pablo Albán. ¿Cuál es el problema aquí? Que mi apellido es Pastor. Entonces tienen que ligar a la hija de Wilson Pastor con Wilson Pastor y no se quiere ver las pruebas que hemos presentado a lo largo ya de 3 años. Tratar de que ahora sí se nos escuche en la fase de evaluación y preparatoria del juicio, en una resolución de 9 líneas, sin tomar en cuenta uno solo de esos elementos, le llama a Silvana Pastor a juicio por cobrar su sueldo a una empresa privada. La Fiscalía informó que en este caso el perjuicio para el Estado sería de 28.4 millones. 3 días demorarán los alegatos de apertura y la presentación de pruebas de Fiscalía, y a partir del jueves presentarán su prueba los defensores técnicos de las demás partes procesales. Informó Priscila Cadena. En otro tema, colectivos indígenas marcharon por las calles de Quito en rechazo al 12 de octubre, en que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América. Varios manifestantes marcharon con pintura roja al monumento de la avenida Isabel la Católica e intentaron derribarlo. Cubierto de huevos y pintura, así quedó este monumento ubicado en el centro norte de la capital. Todo inició cuando miembros del movimiento indígena llegaron cerca de la Universidad Católica para protestar en contra de la celebración del 12 de octubre, Día de la Conquista Española de América, que para los manifestantes es una fecha nostálgica. Vamos a tener una marcha pacífica. Ellos han estado... Es ahí cuando todos ellos con cuerdas intentaron acabar con el monumento, además de mancharlo de pintura. Pero el personal de la Policía Nacional lo impidió, utilizando gases lacrimógenos, lo que terminó en enfrentamientos. Los violentos hechos ocurrieron minutos después, en que el movimiento indígena presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el Estado por los fallecidos y heridos durante las fuertes protestas de octubre del año pasado. Ratificamos nuestra fuerza de lucha. Ahora más que nunca necesitamos llamar a la unidad. Ante los incidentes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se pronunció y dijo que ha pedido se levante un parte policial. En el que se pueda documentar lo sucedido, más allá de que ustedes han podido ver las imágenes a través de diferentes medios. Es parte de los incidentes que habitualmente la policía controla y el de hoy no tuvo ninguna repercusión especial. Y en torno a la denuncia presentada por la CONAIE hacia el Estado, dijo: no le hace justicia a la memoria de los ecuatorianos ni a un posible futuro en común el que algunos sectores traten de mirar solamente un lado de la historia, desconociendo lo complejo de la violencia que se vivió en octubre. Y es que aparte de ello, los líderes indígenas afirmaron que en los próximos días convocarán a una gran movilización nacional que vendrá con más fuerza. Informó Ismenia Solórzano.
En las protestas de octubre del año 2019, que duraron 11 días, se registraron múltiples historias, entre ellas las de saqueos en locales de Guayaquil. Hoy les presentamos lo que sucedió con un ciudadano emprendedor que fue perjudicado por actos vandálicos y en este año lamentablemente murió por COVID-19. Se han llevado congeladores, copiadoras, 3 copiadoras, computadoras, cajas registradoras, todo. Así trataba de resignarse don Rosendo Maldonado al ver el negocio por el que luchó más de 40 años y que en pocos minutos cientos de personas lo dejaron vacío y destrozado cuando iniciaron las protestas en octubre del año anterior. Su minimarket, El Luchador, también fue saqueado. No sé si alguien me puede ayudar, alguna institución, alguien. Un año después regresamos al mismo barrio, al mismo sector de la cooperativa Causa Proletaria en el Guasmo Sur. Aquí nos enteramos que don Rosendo no pudo levantarse más después de los actos vandálicos en su local. Era el 1 de abril de ese año y la pandemia golpeaba fuerte a los guayaquileños y lamentablemente él fue una de las víctimas mortales. Totalmente vacío, pues ya ahí. De ahí mi hermano ya decidió mejor hacer locales, pero después ya lamentablemente falleció y qué más queda, resignarse y seguir adelante, porque no queda más. Desde ese día ese barrio del sur de Guayaquil está triste y solo recuerdan lo buen vecino que era don Maldonado. Del negocio solo quedó el local que lleva el nombre que lo caracterizaba, Luchador. Nos golpeó y nos sigue golpeando porque era un vecino tan bueno, tan respetuoso, pero así es la vida cuando la gente no sabe estimar a la persona que es fundadora. ¿Qué pues bueno, está descansando y preocupado con las deudas que a veces lo haber tenido, ¿no? Que sabe cómo haber quedado. A veces me da mucha pena, ¿para qué? 2 golpes fuertes que tuvo que enfrentar la familia en menos de un año. El saqueo en el minimarket y la muerte de don Rosendo Maldonado, informó Charlie Pizarro. Agentes de la Fiscalía realizaron una inspección en el Hospital de Infectología José Rodríguez en Guayaquil por un presunto delito de peculado que se investiga en la compra de insumos médicos de dicha casa de salud. En horas de la tarde, colaboradores de la Fiscalía General del Estado llegaron hasta el Hospital de Infectología José Rodríguez M, en el norte de Guayaquil, para revisar y recopilar documentación de empresas participantes en una subasta inversa para la supuesta compra irregular de insumos médicos en dicho centro hospitalario, como lo detalló el fiscal César Suárez. El delito que se investiga es un delito contra la eficiente administración pública. Este es un delito de peculado, a lo cual la Fiscalía ya ha dispuesto varias diligencias, varias pericias, las cuales ya está esperando el resultado de las mismas. Según indicó el agente de Fiscalía, el monto del contrato era de aproximadamente $300,000, suscrito en el presente año. De ahí que se dispuso una pericia contable, con el fin de determinar cuál ha sido el perjuicio al Estado por el presunto sobreprecio en los insumos. Esta diligencia se realizó en la Oficina de Compras Públicas, que era en donde se encontró el contrato original por el cual la Fiscalía había dispuesto la diligencia el día de hoy. La investigación está en marcha y, de ser el caso, procederán a involucrar a quienes estuvieron a cargo del proceso. Informó Adriana Peralta. 22 horas con 29 minutos, momento de ir a un corte comercial, pero cuando regresemos, pese al incremento de contagios de COVID-19, centenares de personas abarrotaron un centro comercial durante su inauguración en Brasil. Ya regresamos. En Quito, el local de Cumbayá, donde este fin de semana explotó un tanque de gas de uso doméstico, no contaba con los permisos de funcionamiento. La explosión provocó daños en aproximadamente 10 establecimientos comerciales. El Cuerpo de Bomberos recomienda revisar las conexiones de gas para evitar estas tragedias. Así amaneció este lunes el establecimiento en donde se originó la explosión que dejó varios vehículos y una veintena de casas y locales comerciales afectados en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito. Completamente derrocado, obreros con maquinaria pesada aún removían los escombros. Esto mientras que propietarios y arrendatarios de los negocios aledaños también hacían lo suyo.
Se nos reventaron los vidrios de todo el local, se cayó el techo de la bodega, el tumbado quedó totalmente resquebrajado y todo, se nos cayó la parte principal. Carolina Cárdenas es la propietaria de uno de los restaurantes afectados. Aún consternada y desmotivada, señala que no podrá atender unas cuantas semanas, pues los daños deben ser reparados. Costos adicionales de los cuales nadie responde. Nos toca parar el trabajo, nos quedamos con la producción hecha, que eso es bastante pérdida también, porque no es solo lo que se ve, ¿no?, sino también lo que está atrás, el trabajo que está atrás, y debemos pagar empleados aún. Con mejor suerte, si es que se puede llamar así, corrió el restaurante de Milta Vélez. Los daños no pasaron de un buen susto y vidrios rotos. Ella decidió asumir los gastos para no tener que parar su negocio. Yo misma, porque mi hijita aquí en este pueblo, penosamente es pueblo de nadie. Dando gracias a Dios no hubo que lamentar muerte de nadie. Existe un desprendimiento de la manguera que va hacia el punto de consumo, es decir, a la cocina, debido a una sobrepresión que teníamos en la manguera, y esto hace que se produzca una fuga durante un tiempo considerable y obviamente con una fuente de temperatura haga que se produzca esta explosión. Además de ello, el negocio no contaba con los permisos de funcionamiento. En Quito informó Adriana Rojas. Ahora les contamos que un hombre de 56 años de edad murió atropellado por un bus de transporte urbano de Manta, provincia de Manabí. La víctima circulaba a bordo de una bicicleta cuando fue alcanzado por el vehículo pesado, cuyo conductor fue detenido para investigaciones. Un accidente de tránsito entre un bus y una bicicleta dejó una persona fallecida en Manta, provincia de Manabí. La víctima de 52 años de edad circulaba por la avenida 113 cuando habría sido arrollada con la parte trasera del vehículo pesado. El ciclista fue identificado como Segundo Artiaga Márquez. Su cuerpo quedó en la vía mientras el conductor huyó de la escena con el vehículo. Ambos fueron retenidos 2 cuadras más adelante. El personal, lo que es el conductor del bus, se encuentra en la Agencia Municipal de Tránsito, pasar la valoración médica, prueba de alcoholemia, ingresándolo al lugar para lo que es el trámite correspondiente con el fiscal de turno y juez de turno. Quienes transitan por esta vía principal de acceso a Manta aseguran que no se respetan los límites de velocidad. Hay mucha preocupación, le digo, esta vía se ha convertido en una vía rápida. No hay mucha señalética que diga, por ejemplo, 40 kilómetros hora. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el centro forense de Manta. Asimismo, ya el personal de la UIAC está haciendo los respectivos revisiones de cámaras privadas para poder lindar responsabilidad de este accidente. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y más adelante, cuando regresemos de este corte comercial, hubo jornada de protestas en Chile durante la conmemoración del Día de la Raza en ese país. Quédese con nosotros, ya volvemos. La familia paterna de la niña de 1 año que murió en extrañas circunstancias el fin de semana acudió al centro de salud donde la llevaron su madre y padrastro. Allí les prometieron colaborar con la investigación de la fiscalía, que todavía no puede iniciar porque aún espera el informe de la autopsia. La sepultaron el domingo en medio del dolor y la impotencia de no tener certeza sobre las circunstancias o al menos la causa de su muerte. El padre de Emiliana Arlet y su familia acudieron al centro de salud, donde la madre y su pareja llevaron a la niña. Hablé con él y él me dijo que él va a estar en todo, nos va a colaborar en todo. Cómo llegó mi bebé, con cámaras y todo, a qué hora llegó, quién la trajo, y si me vino con vida o ya me la trajeron muerta. Según Miguel Ángel y sus padres, nunca les dejaban ver a la menor y en las pocas ocasiones constataron un cuadro de desnutrición. Horas antes de su deceso les informaron que estaban en una piscina. Según el certificado, murió por asfixia. Sobre los golpes que presentaba su hija en el cuerpo, ¿usted le comentó al director? Sí, nosotros le comentamos todo, le enseñamos fotos y todo, y él dijo que eso es maltrato que le han dado a mi hija. Por eso él pidió y que le traigamos la orden de la fiscal. Se dirigieron entonces a la unidad de flagrancia y allí los mandaron al edificio Montecristi del Ministerio Público. Pero les dijeron que la fiscal, que por sorteo conoce su denuncia, estaba en la Merced. Ya en el lugar, lo mismo. Estamos en nada porque no está la señorita fiscal y está el secretario. El secretario dijo que vengamos mañana a las 2 de la tarde.
Que no le hagan nada, ni siquiera le han investigado a la mamá, ni siquiera nada, no han hecho nada. Vía crucis de una familia que clama porque la muerte de su niña no quede impune. Su madre y padrastro tampoco aparecieron en el sepelio. Informó Jorge Escobar. Selección ecuatoriana de fútbol, lista para su encuentro frente a Uruguay por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los detalles en nuestro segmento Copa. Bueno, y aquí finalizamos. Gracias por su compañía, Julio. Gracias, Adriana. Amigos televidentes, recuerden que desde mañana también 5:45, más información en RTS, La Noticia Despertar.